la doctora Laura Colombo, de Argentina. Laurita nos viene acompañando hace varios congresos ya. Laura es médica egresada de la Facultad de Medicina de la UBA de Argentina, especialista en clínica médica, medicina interna, ecografía clínica, médica homeópata, formación de medicina familiar y hepatología en Argentina y Francia. Médica ayurvédica formada en Argentina y en India, en el Hospital de Ayurveda, ABP, Coimbatore, India. Docente del curso de Medicinas Complementarias basada en la evidencia del Hospital Italiano y del curso de Medicinas Complementarias y Terapias Alternativas del Hospital Juan Fernández en Buenos Aires, Argentina. Directora del curso de Medicina Ayurveda y Microbiota, certificado por el Instituto de Microbiota y Parasitología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y certificado por el CONICET y por la Embajada de India durante el 2021 y 2023. Fundadora del curso anual de Medicina Ayurvédica y su aplicación terapéutica, docente del Centro Argentino de Medicina Ayurvédica y Ciencias para la Salud, CEAMA, formación en yoga terapia integrativa, Yogananda Marga y tradición Krishnamacharya. Formación en instructorado y diplomatura de sánscrito de la Asociación Latinoamericana de Sánscrito. Fundadora de Workshop de Medicina y Nutrición Ayurvédica en Francia, París. Les va a hablar un poco en sánscrito, espero que la entiendan. Laura nos va a hablar de un tema maravilloso, ¿cuáles son nuestras tendencias mentales? Un abordaje desde las britis. Un aplauso para Laura. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, venimos escuchando desde hoy tempranito sobre la mente, sobre la mente que sensa, la mente que interpreta, no sé si se acuerdan un poquito de Manas, la mente que sensa, de Buddhi, la que tenía la capacidad de transformar. Y mientras Pilar va poniendo la presentación, yo les voy contando. Lo importante acá es entender a la mente como una gran herramienta. La mente es nuestra gran herramienta para poder trascender. Esto que contaba Pilar de la hormiga que iba viendo cada vez, cuando uno la va moviendo de lugar, pasa de la mancha negra a ver el diario, a ver la cocina, a ver la casa, a ver el universo. Es decir, la mente nos tiene que ayudar a poder expandir la conciencia, de eso se trata. Mi ponencia será sobre las tendencias mentales, que es un poquitito, bueno, entender por dónde se va la mente, ¿sí? Cuáles son los lugarcitos por donde se escapa y cómo la podemos pescar. Ya estamos llegando. Vamos llegando. Vamos a pescarla. Ahí está. Ahí con la flechita. Perfecto. A ver si se ve. Ahí estamos. Como verán, empecé en español. El abordaje que le voy a dar es de las britis. Ahora les voy a explicar un poquitito de qué se trata. Y lo que hice fue una especie de, bueno, en función a un libro muy lindo de un escritor que se llamó Anandamurti. Si hay gente del yoga acá, lo habrá conocido o lo habrá escuchado o lo habrá estudiado, del linaje de Ananda Marga. Espérenme un minutito. Sí. Ahí vamos. Entonces, si bien recién acaban de mencionar a Patanjali, que por supuesto es el padre del yoga, y Patanjali va a hablar de 5 britis, este autor va a nombrar 50 britis, ¿sí? Entonces, me gustaba compartir con ustedes de qué se trataban estas britis y cómo entenderlas, cómo captarlas. Britis, entonces, estamos definiendo que son las tendencias, las propensiones, los movimientos de la mente. Esto es previo a la emoción, previo al sentimiento, previo al pensamiento, ¿sí? Sobre las britis podemos trabajar. Ya cuando se instala un sentimiento es más difícil, o cuando se instala un pensamiento ya estamos ya como con el carro, como decía la doctora Bello hoy a la mañana, que se cae en el surco, que se cae en esa huella. Esto es tratar de captar a la mente antes. ¿Para qué? Para educarla. Siempre estamos pensando en expandir la conciencia, que en definitiva es salir de la ignorancia, salir de avidia y encontrar entonces la plenitud, poder encontrar
Ananda, ¿sí? Poder sentir esa luz espiritual. Entonces, primero describir, esta es una palabra en sánscrito, cuya raíz es vrt, que significa movimiento, rodar, disposición. Les puse algunos de los significados, son páginas los significados en sánscrito, así que les traje aquellos que nos pueden como acercar al sentido de esta palabra. Es una palabra de género femenino, nosotros estamos acostumbrados a hablar de los britis, pero en realidad son las britis. Y están vinculadas con los centros de energía, con los chakras, que nombramos, hoy tempranito nombraba Pilar, estos centros de energía que interconectan la comunicación del cuerpo, de la mente, ¿sí? Y cada chakra tiene pétalos. Si nosotros sumamos los pétalos de los chakras, nos van a dar 50. Ahí les muestro un poquitito los chakras con un dibujito. Y vamos viendo también que cada chakra va a tener algo que se llama un mantra raíz o un bija mantra y un sonido para expresarlo, ¿sí? Así vemos como el chakra 1 tenemos como bija mantra lam, ¿sí? Y estamos trabajando también con la raíz, con el sonido de ese mantra. Si vemos Manipura Chakra, acá les puse un ejemplo de Manipura Chakra, vemos que la tendencia de Manipura, algunas de las tendencias van a ser la tendencia a la timidez, o la tendencia a la melancolía, o la tendencia a la irritabilidad. Cuando empezamos, por ejemplo, a hacer un cuadernillo, observándonos, anotando, podemos ver en el día o en una semana o con tranquilidad cuáles son nuestras tendencias, hacia dónde nos vamos. Somos más de irnos hacia la timidez, hacia el enojo, hacia la irritabilidad, y ahí nos vamos como anotando para entender de qué centro de energía, cuál es aquel centro de energía que necesitamos equilibrar por ahí con mayor frecuencia, ¿sí? Lo grafico en este dibujo porque me parece muy sencillo entenderlo así. Entendemos la mente como si fuera el mar, el océano. Las britis sería el viento que genera que aparezcan las emociones, que aparezcan los sentimientos. Y las emociones o los sentimientos van a ser las olas ya manifestadas, ¿sí? Entonces, una vez que se manifestó la ola, se manifestó, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de trabajar con la tendencia, con estas propensiones o con estos vientos. Sabemos entonces que atrás de cada uno de nuestros pensamientos, de cada una de nuestras emociones, van a estar estas britis que ya se empiezan a mover. Piénsenlo como energía, somos energía. Entonces empieza esa energía a moverse, ¿sí? Sutil. Y esto después, si ya se transforma en emoción, se transforma en pensamiento, después se transforma en hábito. Entonces, si podemos, antes de estar establecidos en el hábito, mover estas tendencias, ganamos como en felicidad, fundamentalmente, que es hacia donde... Felicidad espiritual estoy hablando. La del chocolate también era rica, pero en este caso estamos hablando de otra más profunda, más duradera. Entonces, a la vez este autor nos dice, cada vritti, cada tendencia, cada propensión mental se corresponde a una letra del alfabeto sánscrito, que singularmente tenemos 50 letras en el alfabeto sánscrito. ¿Por qué nos sirve esto? Porque cada letra del alfabeto sánscrito luego lo podemos usar también en una fórmula mántrica. Vamos a trabajar más con mantras, ¿sí? Estas britis, por ejemplo, la tendencia a la timidez o la tendencia al miedo, se puede manifestar hacia afuera o se puede manifestar internamente. Incluso puede estar activado por algo externo o por un recuerdo. Puede estar activado por algo interno, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo vamos a censar? ¿Cómo vamos a captar esas tendencias? ¿Cómo hace la mente para comprender ese estímulo externo o interno? Hay una palabrita en sánscrito que se llama indriya, que comprende los órganos de percepción y también los órganos de acción. Vamos a verlos en español. Tenemos, por ejemplo, como órgano sensor el oído, ¿sí? La doctora Alicia González nos hablaba hoy de que Vata tiene, por ejemplo, como elemento, vamos a vincularlos con los elementos, el elemento éter que está vinculado, el éter o el espacio va a estar vinculado
con el sonido, es decir, en el espacio se va a transmitir el sonido. Entonces, el sonido lo vamos a captar a través del oído y lo vamos a manifestar a través de emitir nosotros un sonido, por ejemplo, del habla, de la comunicación. Entonces, esta es una manera que tenemos de censar el afuera, desde lo que escuchamos, desde lo que percibimos en la piel, desde lo que vemos, desde lo que degustamos o desde lo que olemos, ¿sí? ¿Esto para qué nos sirve? Para saber que estas tendencias van a estar activadas por estos 5 sentidos, pero también van a estar activadas por recuerdos, también van a estar activadas por sensaciones, por emociones, ¿sí? Recordando siempre que Vritti es la tendencia, ¿sí? Es el viento que mueve la ola. Pero nosotros somos la mente, nosotros somos el océano. Si nosotros recordamos que somos el océano y queremos, imaginemos el agua de un lago, que es más fácil, que tiene menos viento y menos olas. Si nosotros podemos ver ese agua calma, vamos a poder ver el fondo del lago. Si estamos mirando todo el tiempo en el viento y en las olas, va a ser más difícil porque nos estamos como perdiendo en ese movimiento, ¿sí? Pero si podemos lograr que el agua se aquiete, o sea, que ese agua esté calma, entonces vamos a ver el fondo de ese lago y vamos a poder percibir desde otro lugar. Y siempre estamos usando nuestra herramienta mente. Es decir, no estamos cambiando de herramienta, sino que es la misma mente, que le tenemos que dar confianza y la tenemos que animar a que se calme, porque ese saber, esa sabiduría, esa respuesta está dentro de cada uno de nosotros, no está afuera. Pero tenemos como ese aprendizaje un poco engañoso en que pensamos que las respuestas nos las van a dar los 5 sentidos. Sin embargo, las respuestas van a estar siempre aquietando esa mente, aquietando el agua y mirando hacia adentro. Siempre y cuando las tendencias del miedo, de la irritabilidad, de la vergüenza y todas las que aparezcan no nos hagan tantas olas. ¿Se entiende? Yo les pongo esta imagen porque me parece muy clara. ¿Qué pasa con las emociones? Definimos las emociones como experiencias en donde una emoción muchas veces dura poquito, pero enseguida el otro se entera porque yo cambio el rostro, cambio la cara, ¿sí? Digamos que es difícil esconder una emoción, ¿sí? Yo puedo disimularlo, pero no tanto. Siendo pita menos, pero bueno. Entonces, las emociones, acá les puse algunas de las emociones que la medicina clásica nombra como las emociones primarias, que van a ser el miedo, el enojo, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa. Y estas emociones son transculturales, no importa el idioma que yo hable, no importa dónde esté, no importa, digamos, el otro me ve y sabe, ¿sí? Qué emoción se activó, ¿sí? Pero antes de la emoción, ¿qué venían? Las tendencias, ¿sí? Las vrittis. Entonces, ¿para qué, digamos, a través de esta emoción yo me comunico? No verbalmente, pero me comunico. Esto es transcultural, incluso hasta transespecie. Aquellos que tienen mascotas saben bien que si le ponen determinada cara al perro entiende, ¿sí? No necesitamos hablar, ¿sí? ¿Cómo? Son universales, claro. Entonces, hay que acordarse que las emociones van a pasar por el cuerpo, no solamente por el rostro. Yo estoy hablando de las caras, pero no hay emoción sin cuerpo, ¿sí? O sea, todo lo que escucha el cuerpo lo va, lo que, aunque no lo digamos, lo que recibe lo va a expresar. También depende de nuestro buddhi, de nuestra capacidad de transformar, cómo vamos a percibir y a qué lugarcito de la mente va a ir esa información. Pero siempre acuérdense que frente a la duda y que no saben qué hacer con esa información o cómo procesarla, la respuesta siempre va a ser aquietar la mente, ¿sí? Usen las herramientas que necesiten, el sonido, la música, la meditación, el yoga, las que ustedes conozcan para aquietar la mente. Porque de esta manera el proceso de las emociones, de los sentimientos y de las tendencias van a ser mucho más saludables, ¿sí? Y ustedes van a sentir paz interior, que es lo más parecido a la plenitud. Entonces, ya un sentimiento, ya interviene la razón, ya hay una historia, ya es el resultado de una experiencia, ya al sentimiento ya le puse, lo juzgué, lo puse en un casillerito, ya está más
Esto ya no es tan una emoción que es un cambio en el momento y demás, ¿sí? Este ya queda por más tiempo. Algunos de los sentimientos pueden ser el odio, la culpa, la vergüenza, la esperanza. Hay como una elaboración y fundamentalmente ya quedan como instalados por más tiempo. Entonces, algunas de las emociones pueden ser el miedo, la ira, la alegría, como les mencioné. Los sentimientos pueden ser el amor, la fe, el orgullo, la esperanza. Y previo a estas emociones y a estos sentimientos están las britis, ¿sí? Por eso vamos a trabajar sobre las britis. Las britis, que son las tendencias, no pueden eliminarse. Podemos calmar la mente, no podemos eliminarlas, podemos dominarlas, podemos regularlas, podemos trabajarlas, ¿sí? Entonces, y sabemos también, por lo que nos cuenta este autor, Sri Anandamurti, que además de regularlas, sabemos que están como vinculadas con los chakras. Entonces, si entendemos cuáles son las tendencias según los chakras, vamos a poder trabajar con los chakras, con estos centros de energía. Entonces, todas las tendencias van a tener un mantra raíz, se van a relacionar entre sí y a la vez van a tener entonces una raíz acústica que era una letra del alfabeto sánscrito. ¿Por qué repito esto? Ahora se les voy a mostrar. Vamos a pensar en el chakra basal, ¿sí? El primer chakra va a tener 4 pétalos que van a corresponderse con 4 tendencias. En este caso las tendencias van a ser un anhelo psicoespiritual, un anhelo psíquico, un anhelo físico o un anhelo espiritual. Tendencias que podemos describir como saludables, ¿sí? Pero acá no se trata de que son buenas o malas, son tendencias que existen. Si vamos a Swadhisthana Chakra, vamos a ver que las tendencias ya son otras. Aparece, por ejemplo, el menosprecio hacia los demás, la tendencia a la falta del sentido común, la tendencia a la indulgencia, la tendencia a la falta de confianza, la tendencia al pensamiento de pérdida, la tendencia a la crueldad. Estas son tendencias, recuerden que podemos, y fíjense que a la izquierda hay un nombre en sánscrito y una letra. Entonces, cuando trabajamos luego para mover, por ejemplo, supongamos la tendencia a la crueldad, vamos a trabajar con el nombre en sánscrito y vamos a trabajar con la letra sonora. Manipura Chakra. Tenemos entonces como algunas que ya nombré, como la timidez, como la irritabilidad, como el encaprichamiento, la repulsión, el miedo, la melancolía. Anahata Chakra. Al lado de cada chakra les puse el Bija Mantra del chakra, es decir, si uno, vamos a suponer en Manipura Chakra, si uno tiene 8 de estas tendencias, en vez de trabajar con cada una de estas letritas que corresponden a una tendencia, podemos trabajar directamente con el mantra del chakra, que en este caso es Ram, ¿sí? Si tenemos una sola o 2, vamos a trabajar con los pétalos. Podemos trabajar con los pétalos o podemos trabajar con el mantra raíz del chakra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Anahata Chakra. Su Bija Mantra es Yam. Dentro de los pétalos vamos a describir entonces la tendencia a la esperanza, la tendencia al egoísmo, al esfuerzo, a la preocupación, al miedo paralizante, ya habla de otro miedo, ¿sí? A la argumentación exagerada. Y vamos subiendo. Vishuddha Chakra, cuyo mantra es Ham. Vamos a ver que ya acá aparecen otras tendencias, como la creatividad y la expresión artística, la fuerza interior y la paciencia, la conciencia del tiempo, la perseverancia, la autoconfianza, la humildad y la gratitud. Ya van apareciendo tendencias más espirituales, ¿sí? Poner en práctica una teoría, el bienestar en la esfera más sutil,
realizar acciones nobles, la expresión, por ejemplo, más dulce, ¿sí? Entonces, este autor propone, a través de mostrarnos las tendencias, a través de los chakras, a través de los pétalos, comprender que todas estas tendencias están en cada uno de nosotros, que pueden estar activas o pueden estar dormidas, pero lo importante es reconocerlas, por eso a veces propone como un librito, un cuaderno para anotarlas, para poder trabajar con ellas. Vamos subiendo, Ajna Chakra. Acá vamos a tener 2 pétalos, conocimiento mundano y ciencia material, conocimiento intuitivo y espiritual. Y llegamos a Sahasrara Chakra, en donde tenemos 1000 pétalos, en donde este es un chakra mucho más elevado, que lo vamos a regular y a dominar a través de la meditación, del silencio, del aquietamiento de la mente. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje de estas tendencias? ¿Cómo vamos a trabajar con esto? La propuesta es la siguiente. O repetimos el Villa Mantra, como les vengo diciendo, Lam, Vam, Ram, ¿sí? Y si pensamos que tenemos muchas tendencias en desequilibrio, podemos repetir todos, desde el primero al séptimo, ¿sí? O podemos repetir el Om, ¿sí? Que seguramente nos va a equilibrar. O podemos ir, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos usar, por ejemplo, un yapamala, un rosario, o podemos usar un collar de cuentas, o podemos usar un rosario, el que ustedes gusten, pero es algo que se ayuda. Lo que acá se propone en realidad es un rosario que tiene 108 cuentas y de esa forma vamos a repetir 108 veces el mantra, ¿sí? También vamos a trabajar desde la alimentación, según los biotipos. Vamos a trabajar con la meditación, con los cantos devocionales, con las prácticas de asanas, porque estamos hablando de chakras, y con el cuadernito diario. Entonces, acá vamos repitiendo Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om. Ahora, si vamos a trabajar pétalo por pétalo, se va a poner un poquito más difícil. Y vamos a trabajar entonces con el Om, el nombre en sánscrito del pétalo, la letra del alfabeto y la letra M, que se llama Anusvara, que le va a dar un sonido especial. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a trabajar la irritabilidad. La irritabilidad se dice kashaya, ¿sí? Entonces, y la letra es la da. Entonces, en la última frase, fíjense que dice Om más kashaya más dam, ¿sí? Entonces podría ser Om kashaya dam, Om kashaya dam, Om kashaya dam. Y ahí repetimos 108 veces o las veces que sean necesarias. Yo muchas veces cuento que cuando las tendencias mentales me superan ampliamente, yo agarro un rosario budista y repito los villamantras hasta que la mente se calme. Por supuesto que hay que disponer de tiempo, porque a veces es 1 hora, 2 horas, ¿sí? Esto no sucede en 2 minutos. Bueno, 1 semana mantreando va a ser un poco difícil que yo lo pueda sostener, quizás la doctora Pilar. Pero bueno, sí he estado 2 horas. Es decir, les cuento esto como ejemplo, porque a veces es una buena experiencia agarrar un rosario y empezar a repetir, por ejemplo, 1 vuelta con cada mantra, ¿sí? Con cada villa mantra. Entonces podemos empezar, o podemos dar vueltas con el Om, hasta que se aquiete el agua, ¿sí? Y entonces la claridad aparece, y entonces aquella ficha que tenía que caer, aquella necesidad de comprender algo sucede, ¿sí? ¿Sucede por qué? Porque aquietamos la mente, no porque consultamos con Google o con la inteligencia artificial o con un libro o lo que sea, ¿sí? A veces, más que ir hacia afuera, más que agarrar el celular, más que hablar, a veces, por supuesto, bienvenido a hablar con seres humanos, ¿no? Pero digo, la respuesta siempre va a estar hacia adentro, no se olviden.
Entonces, repetimos una vez la de la irritabilidad, la hacemos 3 veces. Om Kashayadam. Om Kashayadam. Om Kashayadam. Gracias. A ustedes. También vamos a trabajar con la alimentación y el ayuno, pero esto es muy especial por dosha, ¿sí? Y por evaluar a cada persona. No vamos a recomendarle ayuno a todo el mundo, ni una dieta especial, sino que es según biotipo. Como siempre, la Ayurveda habla de la particularidad. Asanas para cada chakra, donde se va a manifestar la tendencia. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Si acá hay profesores de yoga, voy a poner solo un asana por chakra o cada 2 chakras, pero obviamente hay más, ¿sí? Pero esto es a modo de ejemplo. Cada profesor de yoga puede armar una práctica personal con determinadas posturas, con determinadas meditaciones, con determinado repetir mantras, ¿sí? En este caso puse Paschimottanasana para primero y segundo chakra, Dhanurasana para Manipura, para el chakra que tenía que ver más con el miedo, con el odio, ¿sí? Para cuarto y quinto chakra, Bhujangasana. Y para todos los chakras, siempre la meditación. También se trabaja con los yamas y niyamas. Esto, bueno, daría para una clase aparte, ¿no? Pero básicamente con la filosofía del yoga, recordando la no violencia, poder encontrar nuestra verdad, siempre aquietando la mente, la pureza, el autoconocimiento. Y yo me acuerdo siempre de no robar cuando hablamos con el doctor Lauría, que él dice, no robar no es solamente no robar, es no robarle el tiempo al otro, es no robar un montón de cosas que uno por ahí desde un lugar no lo ve igual, ¿no? Pero en realidad el no robar no es solamente objetos materiales, sino también tiene que ver con un montón de tendencias mentales. Y bueno, y si sucede, sucede. Lo importante es captarse, vernos, mantrear y volver a esa mente lo más ecuánime posible. Entonces, saber que las tendencias se pueden moderar y dominar, no desaparecen. Que van a estar distribuidas y reguladas por los chakras, que las regulamos desde desde la práctica del yoga, desde la meditación, desde los vijamantras y las fórmulas mántricas, y fundamentalmente siempre tratando de encontrar el conocimiento. Esto, hoy veníamos hablando del carruaje, del camino, de los surcos, y poder encontrar y trabajar sobre la expansión de la conciencia requiere mucha paciencia y sobre todo entrenamiento. Es decir, como quien sale a correr para hacer 40K o para hacer 20K o 10K o los primeros 5 kilómetros, esto requiere un entrenamiento y la mente también requiere un entrenamiento y el espíritu lo necesita. Así que bienvenido el entrenamiento, ¿sí? Y también que para que estas rutas, estos ríos, como hablaban hoy de los ríos que fluyen en la mente, o las rutas que están en la mente, para que nosotros podamos tomar aquella ruta que fluye como que no hay tránsito y no hay embotellamiento y no hay obstáculos, la tenemos que hacer. Es decir, tenemos que hacer esa ruta o tenemos que sacar los obstáculos. Muchas veces están hechas las rutas, pero hay obstáculos. Entonces las tenemos que limpiarlos, tenemos que darle realmente un valor a esos patrones neurales o fabricar nuevos para que podamos tomarlos con agilidad. Entonces, esas verdaderas carreteras cerebrales que puedan tomarse sin esfuerzo. Pero para eso hay que entrenar. Bueno, esta es un poquitito la bibliografía, ¿sí? Sri Sarkar es Anandamurti, Metafísica del sánscrito, las raíces acústicas del alfabeto indoario, es uno de los libros que usé para poder presentar esta clase, y también los Indriyas, la ruta de la percepción,
también es otro artículo muy interesante para leer, a los que les interese, por supuesto, este tema. Y les quería proponer, para cerrar la clase, poder cerrarla con un Om, así equilibramos nuestros 7 chakras y todas nuestras tendencias para quietar nuestra mente antes de agradecer, ¿sí? Entonces, inspiramos para cantar. Oh.